única constante en esta realidad es el cambio. Y México, como muchos otros países, lo ha representado a través del desarrollo de sus instituciones políticas y sobre todo del establecimiento de su sistema político. A través de este documental queremos dar a conocer cómo fue este proceso de transformación, en qué influyó y sobre todo qué hubiera pasado si la transformación en algún momento hubiese retornado a un nuevo estándar. Término de la Revolución Mexicana, México sufría de una rápida transformación. La era de los caudillos estaba presente y la mayoría de nuestros gobernantes eran caudillos. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, todos ellos pelearon en este gran suceso. Sin embargo, las instituciones se convirtieron en las armas del pueblo y a través del lema de las armas a las instituciones, el presidente Plutarco Elías Calles inauguró la creación del primer partido político moderno en México, conocido como Partido Nacional Revolucionario. Sería el primer partido político que surgía en México. Al pasar los años, las ideas de un hombre llamado Manuel Gómez Morín se verían reflejadas en el establecimiento de una nueva institución política conocida como el Partido Acción Nacional o PAN. Este representaba las ideas de aquella clase que había sido desprovista bajo los ideales de los derechos sociales, la clase alta económica, la clase religiosa, con la cual el PRI tuvo un conflicto conocido como la Guerra Cristera, y hoy en día se posiciona como uno de los principales partidos de oposición en el sistema político mexicano. Camaradas y compatriotas, hoy en esta nueva clase vamos a ver los movimientos estudiantiles de 1968. ¿Alguien conoce qué pasó en esa época? A ver, tú, el que estás platicando, Joshua. No, profe, desconozco el tema. Sálgase de mi clase, por favor. Vladimir, ¿nos puede ilustrar? Tampoco, profe, perdóneme. A ver, compañero, no hay remedio, pero imagínense hasta que estamos en México en 1968, en medio de la Guerra Fría, en la que miles de estudiantes salen a marchar por condiciones más igualitarias de vida y una democracia. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas, en lo que ahora es la Ciudad de México, antes se llamaba Distrito Federal, así que pues, está más chido. Pero en ese tiempo estábamos hablando de jóvenes universitarios como ustedes, que ellos sí se interesaban por ver en el salón de clases, pero que ellos más que estudiantes eran revolucionarios, buscaban instaurar la dictadura del proletariado. No se crean. Pero que fueron masacrados y asesinados por elementos paramilitares y militares que los rodearon un 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. El compañero Maximiliano, a ver, tú estás hablando, dinos algo. Pero, profe, yo soy de segundo grado, yo no sé qué está hablando, no sé qué es una matanza, discúlpeme. Bueno, para ilustraros aquí tengo un pequeño video. Por favor, muchachos, quiero que sean serios porque muere mucha gente, así que corre video. Puedo hablar del desarrollo del sistema político mexicano moderno sin mencionar las distintas movilizaciones sociales que han formado parte de este mismo pensamiento. Una de las primeras o de las más conocidas fue aquel movimiento estudiantil en el año de 1968, que concluyó en una de las masacres más hórridas que ha visto este país, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Da pie al inicio de lo que hoy se conoce como el proceso de democratización y ciudadanización en México. Al ver a los hijos masacrados de tantos, la misma ciudadanía comenzó a exigir sus derechos de una manera un poco tímida, hasta que, en algún punto, el partido enfrentó reformas propuestas por ciudadanos para defender el derecho democrático que existe aquí en nuestra nación.
Pasarían distintas décadas de este desarrollo político, hasta que el año de 1980, o más bien en la década, surge una nueva figura política cuyo apellido se enlaza a uno de los más grandes reformadores de la historia de México. Cuauhtémoc Cárdenas decide separarse del PRI y formar su propio partido, el Partido de la Revolución Democrática, donde no solo se persiguen estos ideales primerizos del PRI, sino que se da pie a una verdadera representación y oposición en algunos lugares de México. Una de las principales ramificaciones de este proceso de democratización fue el surgimiento de grupos guerrilleros, los cuales buscan la liberación de los pueblos autónomos y el reconocimiento de los mismos en el territorio mexicano. Aparte, existen también grupos de pensamiento socialista, comunista, marxista, leninista, que buscan la instauración de la dictadura de un proletariado. Zapatista de Liberación Nacional tuvo su gran choque mediático en la década de 1980, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Mediante la insurrección en la parte conocida como Chiapas, el EZLN buscaba la liberación de los pueblos autónomos en Chiapas, así como su reconocimiento como seres humanos. El gobierno, en vez de mediar, trató de erradicar el problema con armas, y hoy en día la figura del EZLN se eleva como una de las principales figuras políticas por la lucha social en México. Proceso de democratización en México ha sufrido de una serie de eventos y complicaciones que, debido a su raíz, han caracterizado a la creación del ciudadano mexicano moderno. La instauración de la Comisión Electoral descentralizada del Poder Ejecutivo fue un gran inicio para lograr este proceso y su consolidación. Aunque en la década del 2000, a inicios del nuevo milenio, una figura política se asomaba sobre todas las demás. Era la figura de Vicente Fox, quien prometía un nuevo México y una alternancia. Con la llegada de la alternancia en el sistema político mexicano, se dio también una nueva esperanza, aunque al poco se vería reflejado que esta nueva esperanza no representaba más que los mismos intereses de aquellos que nos habían gobernado durante décadas. La figura de Vicente Fox se fue desvaneciendo de un líder político a un empresario más que seguía órdenes del sistema. Muchas de esas acciones hoy en día perjudican al desarrollo no solo de las instituciones políticas, sino del sentimiento del ciudadano mexicano. En el año de 2006, el Partido Acción Nacional tuvo una segunda oportunidad para hacer esa nueva esperanza que el pueblo mexicano esperaba de ellos. Bajo la figura del presidente Felipe Calderón, el Partido Acción Nacional se propuso una meta: eliminar el narcotráfico en México. Con esto, inicia uno de los periodos más sangrientos, más dolorosos en la mente colectiva mexicana, la llamada guerra contra el narco. No solo falló en destruir el narcotráfico, sino que ayudó al fortalecimiento de algunas de estas organizaciones delictivas e incluso llegó a penetrar a través de la corrupción en las instituciones de gobierno federales. Gracias a esto, en el siguiente sexenio, o más bien en el siguiente periodo de elecciones, se presentaría una vieja oportunidad para un... Oh, maldita sea. Otro año más aquí en el parque pensando en lo que pudo haber sido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Calderón nos gobierna hoy en día? ¿Qué está pasando? Amigo Joshua, por favor. De nada sirve quejarnos, hermano. No, pero yo necesito quejarme, por favor. Pero si te quejas, pues es que lo peor es que ahorita que vivir en México en este momento es o te mata el narcotráfico o te mata un ajuste de cuentas como lo están determinando las autoridades o te mata el propio Estado. Pero, bro, ¿qué no se supone que este iba a ser
la verdadera democracia en el 2000. Pues que ese es el... Podemos hablar de que no estaba el PRI, pero pues las condiciones de Mira, mejora y cambio el no compañero parecen... Elías está tirando cohetes. Compañero Elías, ¿qué opina usted de este proceso de democratización? Oh, pues ya creo que con Calderón estamos mejor. Gracias a él evitó que un loco como AMLO se pusiera en la presidencia, Pero compañeros. ¿cómo Piensen puede eso. decir eso? ¿No vio la gran ceremonia que tuvo el presidente el día? El presidente legítimo, ¿no lo vio? Nuestro presidente legítimo es el que está ahorita. Nuestro amigo Calderón, sí, ya tal vez se le pasó de No, pero ¿cómo lanza con el puedes narcotráfico, decir pero eso? Claro que no es legítimo, pero por supuesto que no. Yo solo quiero él regresar. nos dará una verdadera democracia. ¡No! Hola amigos, buenas tardes. Los escuché hablando acerca de la democracia en México, ¿no? Sí, estábamos hablando de qué depara para México en estos años venideros. Pues mira, Y lo lo único que puedo remarcar es que gracias a la nueva, ¿cómo se llama esta organización? Se me fue el nombre, el que se organiza las elecciones, díganme cómo se llama, se me fue. Una disculpa ¿El por IFE? ahí. Ese, por supuesto, que ese no se ve como un gran, ¿cómo se dice esto? Un gran trofeo que nos ayudará a esto de la democracia. ¿En lo teórico o en lo práctico? Mira, niño, a mí no me hables de teoría, que yo vengo de estudiar en el Colegio de México, por favor, y concuerdo con aquí el amigo Elías de que Calderón va a ser la salvación. ¿Es usted Lorenzo Meyer? No lo sé, tú dímelo. Bueno, compañeros, yo me voy a festejar porque ya va a ser un nuevo año electoral y tenemos que ganar la Cámara de Diputados otra vez. Para el año 2012, el Partido Revolucionario Institucional se dio cuenta de que en ese periodo de elecciones tendría la oportunidad de recuperar el poder que había perdido hace más de una década. Bajo la figura de Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional decidió reinventarse como un nuevo organismo político, que representaba no solo ahora a los más desfavorecidos, como lo marcan sus documentos básicos, sino que traía el proceso de modernización, legalización, legitimidad y transparencia al sistema político moderno mexicano. La figura de Enrique Peña Nieto llega a este entorno de elecciones presidenciales rodeado de uno de los más grandes acontecimientos, atrocidades políticas que han sucedido en México, en este caso en Atenco, en el Estado de México. Como se muestra en el siguiente video, incluso los estudiantes de la Universidad Iberoamericana se lo reclamaron durante uno de los debates, o más bien presentaciones de propuestas presidenciales. Pero incluso estos eventos previos no lograron impedir al Partido Revolucionario Institucional de acceder una vez más al poder en México. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se dieron varias reformas controversiales e incluso uno de los más tristes capítulos en la historia social y política de México: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Hoy en día, este hecho es recordado por millones de personas como una caracterización más de la corrupción, no solo en la ciudadanía mexicana, sino en el mismo sistema político mexicano moderno. Debido a la no realización de ninguna de las propuestas esperadas para una verdadera democratización por parte del Partido Acción Nacional y por parte del Partido Revolución Institucional, la ciudadanía decidió voltear la mirada hacia el pasado, más exactamente hacia el año 2006, donde una figura política resaltaba sobre las demás. Una figura que había gobernado la Ciudad de México, una figura que militaba en aquel entonces en el Partido de la Revolución Democrática, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Expreso mi decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desconozco a quien pretende ostentarse como titular del Poder Ejecutivo Federal sin tener una representación legítima y democrática. El pueblo tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Y eso es lo que vamos a hacer. Nunca voy a aceptar la política tradicional, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Y vamos por la transformación del país, empezando por la revolución de conciencia. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros adversarios? Primero, van a buscar legitimarse en el extranjero. Lo segundo, la cargada. Van a ver ustedes cómo van las corporaciones empresariales a manifestar su adhesión a lo que popularmente se le conoce como el besamanos. Lo tercero, la subordinación de los medios de comunicación para quemarle incienso al candidato de la derecha. 4, golpes espectaculares. Confunden a la gente, engañan a la gente de nuevo para decir que ellos van a ser distintos y que las cosas ahora sí van a cambiar. El punto 5, van a empezar a repartir migajas para tratar de ganarse a la gente humilde, a la gente pobre. El último punto es el de la negociación con nosotros. Van a buscar por todos los medios que haya lo que ellos llaman diálogo y negociación. Al diablo con sus instituciones. Con una campaña enfocada a la resolución de los problemas más urgentes por parte de los sectores vulnerables en la sociedad mexicana, el aquel candidato Andrés Manuel López Obrador recorrió todo México promulgando estas ideas novedosas que en algún punto ya las habíamos visto, pero no se habían realizado aún en México. Gracias a estos actos de campaña y a una increíble movilización, hoy en día se puede decir que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República Mexicana. Y es este el camino que ha recorrido el sistema político mexicano para contemplarse hoy como un intento de consolidación democrática. Aún hay un largo camino que recorrer, y sin embargo, aún nos encontramos mirando al pasado, buscando esas viejas esperanzas. En 1994, durante el periodo de elecciones, la figura política de Luis Donaldo Colosio nos ofreció un poco de esperanza en una época donde realmente la necesitábamos. Amigo Joshua, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Despierta, amigo Joshua. Hoy es el día. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué te pasa? Parece que tienes fiebre. Pues sí, pues de hecho, ahorita estaba en el médico, creo que me estaban revisando porque creo que tengo COVID. ¿COVID? ¿Qué es eso, amigo? Córrele ya, cámbiate porque tenemos que irnos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasa? Hoy es la toma de protesta de nuestro nuevo presidente, Luis Donaldo Colosio. Pero a ese lo mataron, ¿no? ¿En qué año estoy? Lo mataron, ¿qué te pasa, amigo? Estamos en el 1995. Ah, muy bien. Me he visto y salió. ¿Va? Córrele, que no nos esperan. ¿Cuándo estamos en 1994? Ya casi, es que es diciembre, amigo. Sí,
es cierto, pero oye, estoy tomando el tiempo al revés. Pero está bien, lo aceptaré. Porque es el mundo al revés. De hecho, creo que estamos en el año 1 porque ahora el nuevo presidente dijo que desde su mandato iba a un nuevo calendario. Yo solo escuché que en las calles ponen la culebra a todo lo que da. Sí, y venía bailando hasta acá. Y creemos que para terminar este video, este pequeño documental, es necesario dejar en claro varias cosas. La ciudadanía mexicana nunca había estado tan activa como en años pasados, sobre todo en temas actuales como lo es los feminicidios. La misma desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa refleja la creación de un nuevo tipo de ciudadanía, una ciudadanía que exige sus derechos y que no se cansa de pedir. Ahora, el sistema político mexicano nos deja con grandes interrogantes que, gracias a este curso, hemos podido resolver. Esperamos, como dijimos al principio, que la única constante en esta realidad sea el cambio del mismo.